Un aula cargada de tensión, los prejuicios ocultos de una profesora y un giro inesperado. Esta historia te hará replantear lo que realmente ocurre tras las puertas cerradas. La campana sonó, marcando el comienzo de otro día en Westfield High. La señora Roberts estaba al frente de su clase de inglés, sus ojos acerados recorriendo a los estudiantes mientras se acomodaban en sus asientos. Se sentía una incomodidad palpable en el aire, una inquietud familiar que siempre parecía acompañar sus lecciones. Cuando los últimos estudiantes entraron, apareció un rostro nuevo en la puerta. Jasmine King. Caminó con confianza, su mochila colgada de un solo hombro. Los ojos de la clase se fijaron inmediatamente en ella, algunos con curiosidad, otros con sospecha. Los labios de la señora Roberts se apretaron en una línea tensa mientras observaba a Jasmine encontrar un escritorio vacío. Bueno, comenzó la señora Roberts, su voz dulce pero cargada de sarcasmo. Parece que tenemos una nueva estudiante entre nosotros. Espero que estén lista para el rigor de nuestra clase. Su énfasis en rigor dejaba claro sus dudas sobre la capacidad de Jasmine. Jasmine la miró fijamente sin inmutarse, pero no dijo nada. Su compostura desconcertó a la profesora. La señora Roberts volvió al tablero, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. La tensión aumentaba, como una tormenta a punto de desatarse. ¿Qué ocurre cuando los prejuicios de una profesora se encuentran con la resolución silenciosa de una estudiante? El siguiente movimiento de Jasmine podría cambiarlo todo. La señora Roberts aclaró su garganta. Sus ojos se entrecerraron mientras se dirigía a la clase. Hoy discutiremos los temas de poder y opresión en Matar a un ruiseñor. ¿Quién quiere empezar? Su mirada recorrió el aula, evitando a propósito a Jasmine, quien había levantado la mano. Después de llamar a varios estudiantes, la señora Roberts finalmente se volvió hacia Jasmine, su sonrisa tensa. Sí, señorita King, ¿qué tienes que decir? Jasmine se incorporó un poco más. Creo que la novela aborda el racismo sistémico. Antes de que pudiera terminar, la señora Roberts la interrumpió, con tono condescendiente. Oh, señorita King, creo que estás confundiendo este clásico con alguna agenda política moderna. Un murmullo de incomodidad recorrió la clase. Algunos estudiantes se removían en sus asientos, mientras otros se inclinaban hacia adelante, ansiosos por el drama que se estaba desarrollando. Jasmine respiró profundamente, sus dedos aferrándose al borde de su escritorio. Con todo respeto, señora Roberts, la injusticia racial en el libro, eso es suficiente, la cortó la señora Roberts, haciendo un gesto despectivo con la mano. Tal vez deberías concentrarte en entender el texto tal como está escrito, en lugar de insertar tus propias opiniones. La sala parecía volverse aún más tensa. La mandíbula de Yasmín se apretó, pero sus ojos no dejaron de mirar a la señora Roberts. Permaneció en silencio, su lenguaje corporal hablando de una tranquila resistencia, y la profesora parecía desconcertada por ello. La señora Roberts volvió al pizarrón, el sonido de su marcador rasgando la superficie. Ahora hablemos de los temas que el autor tenía la intención de tratar. ¿Alguien puede explicar el simbolismo del ruiseñor? A medida que avanzaba la lección, la señora Roberts dejó claro que la voz de Jasmine no era bienvenida. Cada vez que Jasmine levantaba la mano, la profesora la ignoraba deliberadamente, como si fuera invisible. Algunos estudiantes comenzaron a notar esto, intercambiando miradas incómodas, mientras otros parecían deleitarse con la tensión, lanzando sonrisas burlonas hacia Jasmine. A pesar de la creciente frustración, Jasmine permaneció calmada, su bolígrafo moviéndose con firmeza mientras tomaba notas meticulosas. Era un acto sutil de resistencia. Negarse a ser silenciada, negarse a dejar que la empujaran fuera de su propia educación. Cuando la clase llegó a su fin, la señora Roberts anunció un proyecto en grupo. Voy a asignar los grupos. No queremos que nadie se sienta fuera de lugar, dijo, sus palabras cargadas de implicaciones. Los ojos de Yasmín se entrecerraron ligeramente, reconociendo el desafío por lo que era. Enderezó su postura, encontrándose con la mirada de la señora Roberts, con una tranquila determinación. Cuando sonó la campana y los estudiantes comenzaron a salir, Jasmine se tomó su tiempo para recoger sus cosas, sus movimientos lentos y deliberados. Justo cuando llegó a la puerta,
La señora Roberts la llamó. Señorita King, una palabra. Jasmine se dio vuelta, su expresión neutral. Sí, señora Roberts. La sonrisa de la profesora era afilada, una mueca delgada y casi depredadora. Espero que entiendas que en esta clase nos enfocamos en los hechos y el análisis, no en agendas personales ni en sentimientos. No me gustaría verte luchar porque no puedes separar tus emociones del currículo. Por un momento, Jasmine no dijo nada. Luego, con una calma que enmascaraba la tormenta que rugía por dentro, respondió. Lo entiendo perfectamente, señora Roberts. Espero con ansias demostrar mis habilidades de análisis en nuestra próxima discusión. Con eso, se dio vuelta y salió, dejando a la señora Roberts mirando tras ella, una sombra de incertidumbre cruzando su rostro. A medida que pasaron los días, esa incertidumbre se consolidó en una fría determinación. La señora Roberts estaba decidida a mostrarle a Yasmín quién estaba realmente a cargo. La próxima clase pondría a prueba la fuerza de Yasmín de maneras que nunca anticipó. La semana siguiente, Yasmín entró al aula con la cabeza en alto, lista para enfrentar el desafío que viniera. La señora Roberts estaba al frente, sus ojos entrecerrados mientras Yasmín se dirigía a su asiento. El aire estaba denso de tensión, como si una tormenta estuviera a punto de estallar justo debajo de la superficie. La lección comenzó, pero el enfoque de la señora Roberts permaneció fijo en Yasmín. Cada movimiento, cada palabra era examinada. Señorita King, ¿es eso chicle lo que estás masticando?, espetó la señora Roberts, su voz tan afilada que podría cortar vidrio. Yasmín se congeló, su mano a medio camino de su boca. No estaba masticando chicle. No, señora Roberts, comenzó Yasmín, pero la profesora la interrumpió. No me mientas, jovencita. Escúpelo ahora mismo. La voz de la señora Roberts resumaba desdén. Los compañeros de clase de Yasmín se movían incómodos, algunos evitando mirarla a los ojos, mientras otros observaban con morbosa curiosidad. Lentamente, Yasmín se levantó, sus movimientos deliberados. Caminó hasta el basurero, fingió escupir el chicle inexistente y regresó a su asiento. El silencio en la sala era ensordecedor. A medida que la clase continuaba, el comportamiento de la señora Roberts se volvió más osado. Criticaba todo, desde la letra de Yasmín hasta su postura. Siéntate derecho, señorita King. Esto no es una reunión casual, ladró, a pesar de que la postura de Yasmín no era diferente de la de sus compañeros. La frustración de Yasmín era visible en la tensión de su mandíbula y en la forma en que sus dedos apretaban el bolígrafo, pero mantuvo la compostura, respirando profundamente mientras los ataques continuaban. Mientras tanto, la dinámica de la clase comenzaba a cambiar. Algunos estudiantes, como Sara en la primera fila, intercambiaban miradas simpáticas con Yasmín cuando la señora Roberts no miraba. Otros, alentados por el comportamiento de la profesora, se unieron, susurrando y burlándose durante las discusiones en grupo. Cuando Yasmín levantó la mano para hablar durante una de estas discusiones, los labios de la señora Roberts se curvaron en una fría sonrisa. Sí, señorita King, ilústrenos con su perspectiva única. Yasmín comenzó a hablar, su voz firme, pero la señora Roberts la interrumpió casi de inmediato. Lo siento, pero ¿podría por favor articular más claramente? No todos podemos entender ciertos dialectos. Un suspiro de sorpresa recorrió la sala. Las manos de Yasmín se apretaron en puños bajo su escritorio, su corazón latiendo con fuerza. El racismo, que antes era sutil, ahora estaba expuesto de manera cruda y fea para que todos lo vieran. Cuando sonó la campana, señalando el final de la clase, la señora Roberts gritó: «Señorita King, por favor, quédese después de clase. Necesitamos hablar sobre su rendimiento». Yasmín se acercó al escritorio de la profesora, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión cuidadosamente neutral. La señora Roberts levantó la vista, sus ojos fríos. «Espero que entienda, señorita King, que su actitud está comenzando a ser un problema. Si no puede adaptarse a los estándares de esta clase, tal vez debería considerar un ambiente más adecuado». La implicación flotó en el aire, pesada con juicio. Yasmín respiró hondo, su voz firme pero baja. «Entiendo perfectamente, señora Roberts. Seguiré dando lo mejor de mí, como siempre lo he hecho.
Cuando se dio la vuelta para irse, la señora Roberts gritó, «Ah, y señorita King, no olvide que su presentación del proyecto grupal es la próxima semana. Espero que esté preparada». Jasmine asintió, su mente ya corriendo. Sabía que esta presentación sería un momento crucial. La señora Roberts la usaría como una oportunidad para humillarla frente a toda la clase. Pero Jasmine estaba decidida a no darle esa satisfacción. El aire estaba cargado de anticipación cuando Jasmine se levantó para hacer su presentación. Lo que no sabía era que la señora Roberts había estado esperando este momento para desatar su ataque más brutal hasta el momento. Jasmine se preparó, respirando profundamente antes de enfrentar a sus compañeros. Había pasado innumerables horas preparándose, decidida a demostrarse a sí misma a pesar de los constantes menosprecios. Detrás de ella, la pizarra del proyecto mostraba un análisis cuidadosamente investigado de Matar a un ruiseñor, centrado en los temas de injusticia racial y valentía moral. Cuando comenzó, los ojos de la señora Roberts se entrecerraron. Sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora. Golpeó impacientemente su bolígrafo contra la hoja de calificación. Los demás estudiantes pudieron sentir la tensión en aumento, moviéndose incómodos en sus asientos. A mitad de la presentación, Jasmine hizo una pausa para responder preguntas. La mano de la señora Roberts se levantó rápidamente, su voz empapada de falsa dulzura. «Señorita King», dijo arrastrando las palabras, «me da curiosidad su elección de enfoque. ¿No cree que está sobreenfatizando ciertos aspectos de la novela?» El entrecejo de Jasmine se frunció ligeramente, pero mantuvo su voz firme. «Creo que los temas raciales son fundamentales para entender el mensaje del libro», dijo mirando a los ojos de la señora Roberts sin vacilar. Harper Lee dijo, «Estoy muy al tanto de lo que dijo la autora», la interrumpió bruscamente la señora Roberts. «Pero estoy más interesada en saber por qué cree que puede apreciar los méritos literarios más amplios de la obra, sin dejar que sus prejuicios personales interfieran». Un suspiro colectivo recorrió el aula. Las manos de Jasmine se apretaron a sus lados, su compostura cuidadosamente construida comenzando a resquebrajarse. Respiró hondo y dijo, «No creo que mi análisis esté sesgado, señora Roberts. He respaldado cada punto con evidencia textual y fuentes académicas». La señora Roberts se levantó abruptamente, la silla raspando fuerte contra el suelo. Caminó hacia el frente de la clase y se posicionó entre Jasmine y el resto de los estudiantes, su presencia ahora imponente y condescendiente. «Déjame aclarar algo, señorita King», dijo, su voz fría y cortante. «Este enfoque constante en la raza no solo está mal orientado, sino que es disruptivo para el ambiente de aprendizaje. Tal vez en su escuela anterior, tales interpretaciones estrechas eran aceptables, pero aquí esperamos un nivel más alto de rigor académico». La sala cayó en silencio. Algunos estudiantes miraban sus escritorios, evitando la mirada de Jasmine, mientras otros observaban, con una mezcla de incredulidad y fascinación incómoda, mientras la señora Roberts continuaba su diatriba. «Además», siguió la señora Roberts, su voz elevándose, «su insistencia en insertar agendas políticas modernas en una obra clásica de literatura no solo es inapropiada, sino que muestra una falta fundamental de comprensión. Comienzo a cuestionar si realmente es capaz de manejar este currículo a este nivel». Los ojos de Jasmine brillaban con lágrimas no derramadas, pero se negó a retroceder. «Señora Roberts, respetuosamente no estoy de acuerdo. Los temas de injusticia racial en Matar a un ruiseñor son tan relevantes hoy como lo fueron cuando el libro fue escrito. Ignorarlos es hacer un flaco favor a la intención de la autora». «¡Basta!», gritó la señora Roberts. «Su actitud está rozando la insubordinación. Le sugiero que se siente y reflexione sobre si realmente está preparada para los estándares académicos de esta clase». El corazón de Jasmine latía con fuerza mientras recogía sus materiales. El peso de las palabras de la señora Roberts le presionaba como una fuerza física. Justo cuando estaba a punto de sentarse, una pequeña voz salió desde el fondo de la sala. «Pero pensé que la presentación de Jasmine fue realmente buena, señora Roberts». La señora Roberts se dio la vuelta rápidamente, sus ojos brillando con furia. «¿Y qué sabes tú de análisis literario, señor Peterson?», escupió. «Tal vez te gustaría unirte a la señorita King en detención para discutir tus propios fallos académicos». El estudiante se encogió en su asiento, enmudecido. La señora Roberts volvió a mirar a Jasmine,
que permanecía congelada junto a su escritorio. ¿Y qué estás esperando?, gruñó. Siéntate, para que podamos pasar a las presentaciones que realmente valen la pena. Jasmine se hundió en su silla, su rostro ardiendo con una mezcla de ira y humillación. Podía sentir los ojos de sus compañeros sobre ella, algunos con simpatía, otros cruelmente divertidos. La injusticia de todo esto amenazaba con abrumarla, pero se obligó a respirar lentamente. Mientras la señora Roberts llamaba al siguiente estudiante para presentar, la mente de Jasmine corría. Sabía que no podía dejar que esto continuara, pero ¿qué podía hacer? La profesora tenía todo el poder, y hablar solo llevaría a más humillaciones. Por ahora soportaría. Pero una determinación tranquila y resuelta comenzaba a formarse dentro de ella. Esto no había terminado. De repente, la puerta del aula se abrió, y la señora Roberts miró hacia arriba, una sonrisa triunfante asomando en sus labios. «Clase», comenzó ella, su voz rebosante de dulzura falsa. «Tengo un anuncio importante. He decidido que es hora de tener una conferencia entre padres y maestros sobre el desempeño de la señorita King». El corazón de Jasmine dio un salto, una mezcla de temor y desafío recorriendo sus venas. Sabía que su padre la defendería, pero la idea de verlo confrontar a la señorita Roberts frente a toda la clase la llenaba de ansiedad. Los otros estudiantes se miraron entre sí, algunos preocupados, otros curiosos por lo que sucedería a continuación. La señorita Roberts continuó, ajena a la tormenta que se gestaba más allá de las paredes del aula. He solicitado una reunión con los padres de la señorita King después de clases hoy. Estoy segura de que estarán muy interesados en escuchar sobre su comportamiento disruptivo y su rendimiento académico por debajo de lo esperado. Mientras sus palabras flotaban en el aire, se escucharon pasos en el pasillo, firmes, determinados y cada vez más fuertes. La clase contuvo la respiración, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Hubo una breve pausa, cargada de posibilidades, antes de que un golpe firme en la puerta rompiera el silencio. La señorita Roberts frunció el ceño, claramente molesta por la interrupción. «Pase», dijo, con voz teñida de irritación. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto y distinguido con un traje impecable. Su presencia era imponente, y una ola de reconocimiento recorrió a los estudiantes. Era el padre de Jasmine. Era el señor King, el director de la escuela. Los ojos de Jasmine se abrieron de sorpresa y alivio. Una mezcla de emociones la invadió, y por primera vez en semanas sintió una chispa de esperanza. Miró rápidamente a la señorita Roberts, que seguía sin darse cuenta de la conexión entre el recién llegado y su estudiante. El señor King entró al aula, su mirada barriendo a los estudiantes antes de posarse en Jasmine. Por un breve momento, sus ojos se encontraron, y un intercambio silencioso de comprensión pasó entre ellos. Luego se volvió hacia la señorita Roberts, su expresión tranquila, pero su postura exudaba autoridad. «Señorita Roberts», dijo, su voz firme pero con un subtexto inconfundible de poder, «espero no interrumpir nada importante». La señorita Roberts se enderezó, esbozando su sonrisa más profesional. «Para nada, señor King. Estábamos terminando una lección sobre matar a un ruiseñor. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle?». Los ojos del señor King no la dejaron ni un segundo mientras respondía, su tono neutral. «En realidad sí. Entiendo que ha solicitado una conferencia entre padres y maestros respecto a uno de sus estudiantes». La sonrisa de la señorita Roberts se amplió, claramente complacida por el reconocimiento de su autoridad. «Sí, eso es correcto. Creo que es crucial abordar ciertos problemas antes de que se agraven». «Entiendo», dijo el señor King. «¿Y de qué estudiante se trata?». La señorita Roberts hizo un gesto despreocupado hacia Jasmine, despachándola sin pensarlo dos veces. «La señorita King, por supuesto. Sin relación alguna conmigo, seguro». Se rió de su propio chiste, sin notar la creciente tensión en la habitación. El ceño del señor King se frunció ligeramente, el único indicio visible de su reacción. «¿Es eso así?», respondió él con voz tranquila. «Bueno, señorita Roberts, creo que deberíamos hablar de este asunto más a fondo. Tal vez en privado». La señorita Roberts, deseosa de creer que tenía todo el apoyo del director,
asintió con entusiasmo. Por supuesto, señor King. Estaré encantada de compartir mis preocupaciones sobre el rendimiento y la actitud de la señorita King. Mientras la señorita Roberts comenzaba a recoger sus materiales, el señor King se dirigió a la clase. Estudiantes, por favor, continúen con la lectura asignada. No nos tomará mucho tiempo. Luego miró directamente a Jasmine, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora que le hizo sentir un calor reconfortante. Fue un gesto sutil, pero dijo mucho. Jasmine se sentó más erguida, una ola de confianza reemplazando el pesado peso que había llevado durante tanto tiempo. Ajena a la gravedad de la situación, la señorita Roberts guió la salida del aula. El señor King la siguió, deteniéndose brevemente en la puerta para echarle una última mirada a su hija. Su mirada compartida fue una de fuerza silenciosa, no dicha, pero comprendida. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un zumbido de susurros emocionados llenó la habitación. Los estudiantes se inclinaron sobre los escritorios, especulando sobre lo que estaba ocurriendo justo afuera. Jasmine permaneció en silencio, con los ojos fijos en la puerta, sabiendo que más allá de ella, finalmente se estaba haciendo justicia. Aunque la puerta amortiguaba las voces, el cambio era inconfundible. El tono seguro de la señorita Roberts cedió ante la incertidumbre. Sus palabras tartamudeaban ahora mientras la voz calmada del señor King llenaba el aire. ¿Cómo cambiaría la actitud de la señorita Roberts cuando se diera cuenta de la verdadera identidad de Jasmine? La señorita Roberts condujo el camino hacia una sala de conferencias vacía, sus tacones haciendo eco en el piso de baldosas. Se dio vuelta para enfrentar al señor King, su sonrisa arrogante, pero aún ajena a la tormenta en la que estaba entrando. Aprecio que se tome el tiempo para discutir esto, señor King, comenzó ella. He estado bastante preocupada por el rendimiento y la actitud de Jasmine en mi clase. El señor King asintió, con una expresión neutral. Entiendo. Por favor, dígame más sobre sus preocupaciones. La señorita Roberts no dudó. Sus quejas fluyeron libremente, su voz volviéndose más animada con cada momento que pasaba. Para empezar, ella constantemente desafía el currículo. Insiste en inyectar sus opiniones personales en cada discusión, desviando las lecciones que he preparado cuidadosamente. Los ojos del señor King se entrecerraron ligeramente, aunque permaneció en silencio, permitiendo que la señorita Roberts continuara su diatriba. «Y su actitud», agregó la señorita Roberts, levantando las manos con exasperación. «Constantemente interrumpe la clase con sus únicas perspectivas. Justo hoy dio una presentación que no entendió para nada el punto de matar a un ruiseñor. Se enfocó solo en los temas raciales y dejó de lado los méritos literarios más amplios». El señor King levantó una ceja, una pregunta tranquila en sus labios. ¿Y usted cree que enfocarse en los temas raciales es inapropiado para discutir una novela centrada en un juicio tan cargado? La señorita Roberts titubeó por un momento, tomada por sorpresa. Bueno, yo creo que deberíamos centrarnos en los temas universales, no quedar atrapados en problemas específicos. Ya veo, respondió el señor King, con un tono medido. ¿Y cómo exactamente ha sido disruptiva Jasmine? ¿Puede darme ejemplos específicos? La señorita Roberts se enderezó, recobrando algo de su confianza. Por supuesto. Ella constantemente levanta la mano para desafiar los puntos que hago en clase, discute con otros estudiantes durante las discusiones, y su lenguaje corporal. Miss Roberts había estado hablando solo unos momentos cuando la expresión de Mr. King cambió sutilmente. Sus ojos, antes calmados, ahora contenían un toque de dureza, aunque su voz permaneció firme. Señorita Roberts, comenzó su tono tranquilo. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Ha considerado que lo que usted percibe como desafío podría ser, en realidad, una estudiante involucrada en un pensamiento crítico? Miss Roberts parpadeó, sorprendida. Bueno, supongo que no lo había pensado de esa manera. Pero, señor King, tiene que entender, esta chica simplemente no encaja bien en nuestra escuela. Su educación previa debe haber sido deficiente. Tal vez un ambiente diferente sería más adecuado para ella. La mandíbula de Mr. King se apretó ligeramente, pero su compostura permaneció intacta. Entiendo. ¿Y qué le hace pensar que la educación previa de Jasmine fue deficiente? Bueno, es obvio, ¿no? Respondió Miss Roberts,
con voz cargada de condescendencia. La forma en que habla, su enfoque en ciertos temas, está claro que no ha estado expuesta al nivel de rigor que esperamos aquí. Mr. King inhaló profundamente, su comportamiento calmado ocultando la tormenta que se desataba bajo la superficie. Señorita Roberts, creo que es hora de aclararle algo. La educación previa de Jasmine fue excelente. De hecho, yo puedo dar fe de ello. Miss Roberts frunció el ceño, confundida. No entiendo. ¿Cómo podría saber eso? Los ojos de Mr. King se fijaron en los de ella, sin vacilar. Lo sé porque soy el padre de Jasmine. El color desapareció del rostro de Miss Roberts cuando las palabras de Mr. King la golpearon con todo su peso. Abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió sonido alguno. La arrogante confianza que había tenido durante la conversación se evaporó al instante. ¿Ustedes? Titubeó Miss Roberts, su voz temblorosa a medida que el shock y el horror crecían en ella. Sí, señorita Roberts, respondió Mr. King con gravedad. Jasmine King es mi hija, y he estado escuchando con mucho cuidado todo lo que ha dicho sobre ella. Miss Roberts dio un paso atrás involuntario, su mano aferrándose al borde del escritorio en busca de apoyo. La realización de lo que había hecho, los prejuicios que había revelado, tanto al director como a un padre, la abrumó como una ola gigantesca. Señor King, yo no tenía idea, logró decir, su voz apenas un susurro. Claramente, respondió Mr. King, su tono cargado de un peso que hizo que Miss Roberts se estremeciera. Pero la ignorancia no es excusa para el comportamiento que ha mostrado. No solo ha demostrado un claro sesgo contra mi hija, sino que sus comentarios sugieren un patrón de discriminación que va más allá de una sola estudiante. La mente de Miss Roberts corría, su desesperación aumentando. Señor King, por favor, ¿puedo explicarlo? Oh, nunca quise... Mr. King levantó la mano, interrumpiéndola. Creo que ya ha explicado lo suficiente, señorita Roberts. Tendremos una conversación mucho más larga sobre esto, pero por ahora le sugiero que regrese a su salón de clases. No quisiéramos hacer esperar a los estudiantes, ¿verdad? Cuando Miss Roberts asintió con la cabeza de manera atónita y se dio la vuelta para salir, Mr. King añadió, su voz aún calmada pero cargada de autoridad. Ah, y señorita Roberts, estaré presente en su clase durante el resto del día. Estoy muy interesado en observar sus métodos de enseñanza en persona. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, la tensión en el aula se hizo palpable. Los estudiantes se enderezaron en sus asientos, sintiendo el cambio de poder. El director, que normalmente era tranquilo y reservado, había tomado el control, y algo monumental se estaba desarrollando ante sus ojos. Clase, dijo Mr. King, su voz firme pero ahora cargada de determinación. Creo que necesitamos tener una discusión importante sobre el respeto, la diversidad y el verdadero propósito de la educación. Miss Roberts permaneció rígida junto a su escritorio, su confianza previa destruida. Miró nerviosamente entre Mr. King y Jasmine, su mente corriendo para procesar la revelación que acababa de vivir. Mr. King continuó, su mirada recorriendo a los estudiantes. Me ha llegado a mi atención que ha habido algunos incidentes preocupantes en esta clase. Incidentes que van en contra de todo lo que nuestra escuela representa. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. Algunos estudiantes se miraron en silencio, armando el rompecabezas, dándose cuenta de quién era realmente Mr. King y lo que estaba sucediendo. Señorita Roberts, dijo la voz de Mr. King resonando en el aula, ¿le gustaría explicar a la clase por qué sintió la necesidad de socavar y menospreciar a una de sus estudiantes de manera constante? La boca de Miss Roberts se abrió y cerró. Las palabras no salían. Señor King, yo nunca quise... ¿Nunca quiso qué, señorita Roberts? La voz de Mr. King se alzó ligeramente, su compostura comenzando a romperse a medida que su frustración se hacía evidente. ¿Nunca quiso hacer suposiciones racistas sobre el trasfondo de una estudiante? ¿Nunca quiso descartar interpretaciones válidas de la literatura porque no coincidían con su estrecha visión del mundo? Los estudiantes observaron, atónitos, mientras su director, usualmente reservado y compuesto, se transformaba ante sus ojos. Sus palabras eran precisas, afiladas, y desnudaban las injusticias que se habían gestado en el aula durante semanas. Déjame ser claro, continuó Mr. King,
sus ojos fijándose en Miss Roberts. Su comportamiento hacia Jasmine, y sospecho que hacia otros estudiantes de color, no solo es poco profesional, sino profundamente dañino. Ha creado un ambiente donde los estudiantes no se sienten seguros al expresar sus pensamientos y experiencias. Miss Roberts permaneció congelada, la magnitud de la situación calando profundamente. Lo que había comenzado como una confrontación silenciosa, ahora parecía estar a punto de cambiarlo todo en ese aula. Miss Roberts intentó interrumpir, su voz temblando con incertidumbre. Señor King, por favor, si pudiera explicarlo. ¿Explicar qué exactamente? La interrumpió Mr. King, su paciencia visiblemente agotada. Explicar cómo se burló del análisis de Jasmine de matar a un ruiseñor porque se centró en los temas raciales. Explicar cómo ha ignorado repetidamente su mano levantada en las discusiones de clase. O quizás le gustaría explicar su comentario sobre que su educación previa era deficiente solo porque no se ajusta a sus nociones preconcebidas. El color desapareció del rostro de Miss Roberts mientras Mr. King recitaba meticulosamente sus acciones. Sus ojos recorrían el aula, buscando desesperadamente cualquier señal de apoyo, pero solo encontraba rostros sorprendidos y decepcionados. Volviendo a la clase, Mr. King se dirigió a los estudiantes. Quiero que todos entiendan algo muy claramente, comenzó, su voz calma pero firme. La educación no se trata de silenciar voces o descartar perspectivas que desafían la nuestra. Se trata de expandir nuestra comprensión, participar en un diálogo respetuoso y aprender de experiencias diversas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Lo que han presenciado en esta clase hoy no es educación, es discriminación, pura y simple. Y esto se acaba ahora. La atmósfera en la habitación estaba cargada de tensión. Algunos estudiantes se movían nerviosamente en sus asientos, mientras que otros asintieron en acuerdo con las palabras de Mr. King. Jasmine permaneció en silencio, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas de alivio y vindicación. La mirada de Mr. King volvió a posarse en Miss Roberts, quien pareció encogerse bajo su escrutinio. Miss Roberts, sus acciones han mostrado un claro patrón de discriminación que va más allá de un solo estudiante. Este comportamiento es inaceptable y se abordará a través de los canales apropiados. Por ahora, tomaré el control de su clase para el resto del día. Mientras Miss Roberts luchaba por recoger sus cosas, sus movimientos torpes y descoordinados, la gravedad de la situación parecía golpearla. Lanzó una última mirada desesperada alrededor del aula, pero sin decir una palabra más, salió apresuradamente por la puerta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mr. King respiró hondo, calmándose visiblemente antes de dirigirse nuevamente a la clase. Les pido disculpas por tener que presenciar esto, pero creo que es importante que todos entiendan que el prejuicio y la discriminación no tienen cabida en nuestra escuela ni en nuestra sociedad. Se movió hacia el frente del aula, su postura relajándose ligeramente. Algunos estudiantes parecían atónitos, mientras que otros lucían aliviados. Algunos lanzaron miradas de disculpa hacia Yasmín, el peso de su complicidad silenciosa ahora pesado en el aire. Sé que esto ha sido una experiencia intensa y emocional para todos ustedes, continuó Mr. King, recuperando la atención de la clase. Traeremos un consejero para ayudar a procesar lo que ha sucedido aquí. Por ahora, la clase se suspende temprano. Utilicen este tiempo para reflexionar sobre lo que han presenciado y pensar en cómo podemos trabajar juntos para crear un ambiente más inclusivo. Mientras los estudiantes salían, muchos se detuvieron para ofrecer palabras de apoyo a Yasmín. Sara, quien siempre se sentaba en la primera fila, se acercó vacilante. «Lo siento, nunca hablé», dijo en un susurro. Sabía que lo que estaba pasando no estaba bien, pero tenía miedo. «No volverá a suceder», respondió Yasmín, su pequeña sonrisa llena de comprensión. «Gracias, Sara. Hablar es difícil, pero es la forma en que mejoramos las cosas». Fuera del aula, la noticia se esparció rápidamente. Los estudiantes se agruparon en pequeños círculos, discutiendo lo que acababan de presenciar. Cuando Yasmín salió, acompañada de su padre, un silencio cayó sobre el pasillo. Luego, lentamente, comenzó una ola de aplausos. Comenzó con unos pocos y rápidamente creció en una ola, resonando por el corredor.
Yasmín caminaba erguida, con la cabeza en alto, el miedo y la soledad que había sentido durante semanas desvaneciéndose, reemplazados por una sensación de empoderamiento. Sus compañeros de clase ya no solo la veían, ahora realmente reconocían su fuerza y resiliencia. Mientras tanto, en la oficina administrativa, Miss Roberts enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La junta escolar convocó una reunión de emergencia, y en pocas horas se tomó una decisión. Cuando sonó la última campana, señalando el final del día escolar, Miss Roberts fue escoltada fuera del edificio por seguridad, con una caja de cartón con sus pertenencias personales en las manos. Los estudiantes miraban desde las ventanas y puertas mientras su antigua maestra caminaba hacia su coche, su carrera en la educación efectivamente terminada. No había satisfacción en la escena, solo un reconocimiento sombrío de que las acciones tienen consecuencias. A la mañana siguiente, cuando Yasmín llegó a la escuela, notó un cambio en la atmósfera. Los estudiantes que antes la evitaban ahora le ofrecían sonrisas amistosas y saludos en los pasillos. Escuchó fragmentos de conversaciones sobre talleres de diversidad y planes para un club de concientización cultural. Al entrar a su clase de inglés, ahora temporalmente dirigida por un maestro sustituto, fue recibida por un mar de rostros solidarios. La tensión que había plagado la sala durante semanas ya no estaba, reemplazada por un aire de apertura y respeto mutuo. Durante el almuerzo, Yasmín se encontró rodeada de compañeros de clase, ansiosos por escuchar sus ideas sobre cómo hacer la escuela más inclusiva. Las ideas fluían libremente, desde diversificar el currículo hasta establecer programas de mentoría para estudiantes de minorías. Por primera vez, Yasmín se sintió verdaderamente escuchada y valorada. Después de la escuela, mientras Yasmín salía con su padre, pasaron junto al estacionamiento ahora vacío de Miss Roberts. Mr. King apretó suavemente el hombro de su hija. Sabes, Yasmín, lo que sucedió aquí no se trata solo de una profesora o de un aula. Es un recordatorio de que el cambio es posible, pero se necesita coraje para hablar y mantenerse firme frente a la injusticia. Yasmín asintió, su expresión pensativa. Solo espero que haga una diferencia más allá de hoy. Hay muchos otros que enfrentan discriminación todos los días, dentro y fuera de la escuela. Solo quiero que se detenga. Los eventos en Westfield High habían expuesto prejuicios arraigados que habían permanecido sin control durante años. Pero el coraje de Yasmín para hablar encendió una transformación. La comunidad escolar se unió, creando un ambiente más inclusivo a través de nuevas iniciativas, entrenamientos sobre diversidad y un diálogo abierto. No se trataba solo de una profesora, sino de cambiar la cultura para todos. El viaje de Yasmín, de víctima a líder, mostró el poder de la resiliencia frente a la injusticia. Su disposición para convertir el dolor en un cambio positivo inspiró a otros a examinar sus propias creencias y acciones, estableciendo un nuevo estándar para el futuro.